Mi suegra exige un pago mensual por haber criado a mi esposo, pero cuando lo cuenta en la cena familiar toda la familia comienza a burlarse de ella. Soy dueña de una empresa que empecé desde cero hace 7 años. Trabajo entre 50 y 60 horas por semana y construí todo sin préstamos ni dinero familiar. Mi esposo tiene su propio trabajo. Llevamos 3 años casados y yo tengo 31 años. Mi suegra nunca trabajó fuera de casa después de casarse. Mi suegro administró una ferretería la mayor parte de su carrera antes de jubilarse hace 2 años. Mi suegra siempre ha estado muy involucrada en la vida de mi esposo. Lo llama al menos 4 veces por semana. Espera que vayamos a cenar los domingos 2 veces al mes sin falta. Cuando mi esposo y yo salíamos, mi suegra hacía comentarios sobre mi horario de trabajo. Mencionaba lo difícil que debía ser para mi esposo tener una novia que trabaja tantas horas. Preguntó si pensaba seguir trabajando después del matrimonio, por eso le expliqué que mi negocio era importante para mí. Ella sonrió pero no dijo nada más ese día. Después de la boda, los comentarios cambiaron un poco. Mi suegra empezó a hablar de cómo había dedicado su vida a criar a mi esposo y a mi cuñada. Decía que no podía entender a las mujeres modernas porque no entendían el sacrificio de dedicarse a la familia. Que era difícil invertir todo en sus hijos, en su familia, sin esperar nada a cambio. Hace 6 meses, fuimos a cenar un domingo a su casa. Había trabajado todo el sábado por una emergencia con un cliente, así que ya estaba cansada. Mi suegra hizo un asado con verduras. Mi cuñada y su esposo, Bryce, también estaban allí. Todo parecía normal hasta el postre, que es cuando la gente aprovecha a dar las malas noticias porque lo dulce nos pone de buen humor. La mala noticia, no para ella, era que quería traer una tradición familiar que aparentemente existía en su círculo social. Explicó que varias de sus amigas tenían yernos y nueras que daban regalos financieros mensuales, para mostrar aprecio por haber criado a sus esposas y esposos. Lo llamó un pago de respeto. Para mi suegra era una costumbre hermosa que honraba los años de sacrificio de las madres. Me estaba riendo porque me parecía tan ridículo hasta para ella. Por eso comenzó a toser para que me detuvieran, porque no le gustaba que me burlara de su propuesta, a pesar de que era para burlarse. Dijo que una cantidad modesta como $200 al mes sería apropiada. No se trataba del dinero, sino de reconocer el valor de convertir a mi esposo en el hombre que es. Tuve que reírme aún más. Me pidió que dejara de reírme porque su amiga recibía $300 y a mí me estaba haciendo descuento. Otra amiga, no solo recibía dinero, también regalos que sumaban alrededor de $500. Por eso los $200 eran de hecho bastante razonables. Mi esposo le pidió que dejara el tema y que pudiéramos terminar la cena en paz, que la tradición era ridícula y que no volviera a sacar el tema. El resto de la cena estuvo bastante en silencio, pero al menos el postre estaba bien. No sé si esa es una condición de las personas con derecho o solo tuve la mala suerte de una suegra que cocina bien, y es narcisista. Yo agregué que ser padre es una elección que los padres hacen, no un servicio por el que esperas obtener regalías. Además, hasta hace poco no le parecía bien que trabajara, si le hubiera hecho caso, ahora no tendría forma de pagarle. En el coche, mi esposo estuvo en silencio los primeros 10 minutos. Luego mencionó que su madre le había contado esa idea unas semanas antes, pero pensó que ella lo dejaría pasar. Es que para mi esposo, y probablemente el resto de la familia, no era la primera vez que su madre sacaba ideas de sus amigas que no tenían sentido. Me dijo que no me preocupara, que él tenía experiencia y se encargaría del asunto. En la próxima cena en la casa de mi suegra, yo estaba ocupada con trabajo, así que mi esposo fue solo. Cuando volvió, mencionó que su madre había sacado el tema del pago otra vez. Estaba completamente resignado porque, lejos de relajarse, volvió más estresado que cuando viene los viernes del trabajo. Pasaron 3 semanas y esperaba que hubiera aceptado la derrota. Entonces mi cuñada me llamó porque necesitábamos hablar de la situación con mi suegra. Mi suegra había estado diciendo a los parientes que yo ya había aceptado los pagos mensuales. Mi cuñada, con experiencia en el narcisismo de mi suegra, explicó que su madre tenía un patrón de anunciar cosas como si estuvieran decididas cuando no era así. Hacía esto para crear presión social, y fuera más difícil negarse después. Ya lo había hecho con otras personas antes. Le pregunté si a su esposo le había pedido uno de estos pagos de apreciación de los que tanto habla, pero claro que a él no le exigió nada, solo a mí. Llamé a mi esposo al trabajo, a él le había enviado los datos de su cuenta bancaria. Creó una lista de gastos mensuales que, según ella, el dinero cubriría. Visitas al salón, servicios, salir a comer con amigas, gasolina para el coche. El total era de casi 450, pero dijo que aceptaría 400 para ser justa. En más de un mes desde que sacó el tema, ya había duplicado sus pretensiones. Esa noche, mi esposo y yo estuvimos hablando y estuvimos de acuerdo en hacer algo sobre el asunto. Llegamos a la conclusión de enviarle $1 por mes y en la descripción de la transferencia escribir, por lo que vales.
Al día siguiente, mi suegra llamó a mi esposo para regañarlo, pero él le respondió que no se ponga así, que hay más de donde ese dólar vino, solo tenía que esperar 29 días más. Mi suegra le gritó, soy tu madre, y mi esposo le dijo, por eso estoy ansioso por enviar el siguiente dólar, y cortó. El sábado siguiente, mi suegra apareció en nuestra casa sin avisar. Pasó junto a mí hacia la sala y se sentó. Enumeró todo lo que había hecho por mi esposo a lo largo de los años. Que los $500 al mes era cuestión de principios, no de codicia, y que faltaban $499 en su cuenta. Como ven, cada semana aumentaba más. Le pregunté si ella le pagaba mensualmente a su propia suegra y dijo que no porque no tenía empleo. A lo que respondí, entonces hay una forma sencilla de resolver esto, imagina que no tengo trabajo y ya no tendrás necesidad de pedirme dinero. Me pidió que no fuera una payasa y no me tomara esto como broma. Por lo que me disculpé, porque no quería quitarle el trabajo a ella de ser la payasa de la familia. Se fue como vino, solo que ahora más enojada que como entró. Mi esposo y yo comenzamos a pensar qué podemos hacer para quitarle todo el derecho de una sola vez, y llegamos a un plan interesante. Esa semana, llamé a mi cuñada y le expliqué mi plan. Mi cuñada se rió y dijo que era muy bueno. Vino la cena de cumpleaños de mi suegro, donde estaría toda la familia. Comencé a decir lo rica que estaba la comida, lo cual no era mentira, y también a felicitar a mi suegro por su cumpleaños. Luego saqué el tema del pago por aprecio de mi suegra, y dije que me parecía una idea fantástica. La familia ya estaba actualizada, debido a que mi suegra se encargó de decirles a todos. Me parecía tan fantástica que hasta propuse implementarla, pero a la inversa. Ahora yo me ocupaba de su hijo, lo más preciado que tenía, así que ella podía darme un pago por aprecio, por seguir cuidando a su chiquitín especial. La sala comenzó a reírse y dijeron que estaban de acuerdo, que parecía una buena idea. Ahí fue cuando mi suegra comenzó a chillar como niña chiquita, diciendo que eso no era en lo que tenían que estar de acuerdo, que su trabajo había sido importante y el mío no podía serlo con todas las horas que trabajaba. Obviamente que las dos ideas eran ridículas, pero solo para molestarla comenzaron a insistir con que debería hacerlo. De hecho, le ofrecieron trabajo para que tuviera el dinero para pagar, porque mi suegro dijo que no le daría dinero para eso. Todo el mundo estaba divirtiéndose con ella, y conseguimos lo que buscábamos, que la ridiculizaran tanto que le diera vergüenza volver a sacar el tema. Misión cumplida, porque 2 días después mi suegra llamó para acusarme de humillarla y usar a su familia contra ella. Mi esposo le dijo que me debía una disculpa y ella se negó. Así están las cosas ahora, ella se niega a disculparse conmigo, o al menos con mi esposo, y no creo que seamos invitados a nuevos eventos en su casa. Pero si me preguntas si ha valido la pena, obvio que ha valido la pena. Actualización 1. Mi suegra dejó de hablar con mi esposo por completo. De hecho, bloqueó su número. Cuando intentó llamarla desde otro número, respondió y colgó inmediatamente al oír su voz. Mi esposo no está preocupado por esto, pero le hace gracia que ella sea la que esté enfadada por el asunto. ¿En qué universo cabe que alguien que pidió un pago por aprecio sea la enojada? Te lo digo, en el mundo de Lulu de mi suegra. Mi cuñada me dijo que su madre estaba llorándole a los parientes por haber sido abandonada y que le faltaran el respeto. Aparentemente mi suegra pasó horas al teléfono con distintos familiares para que entendieran que lo que hicieron con ella estaba mal. A los que no estuvieron, les llegó la versión de que me burlé de ella en público en el cumpleaños. No es del todo mentira, solo que falta a la verdad con todo lo que sucedió antes. En lo que sí mintió fue en decir que convencí a mi esposo de cortarle el apoyo financiero aunque ella estaba en apuros. Lo bueno que salió de esto es que el incremento de los pagos de aprecio se detuvieron, tenía miedo de que llegáramos a las 6 cifras. Llegamos al día importante del mes, lo teníamos marcado en el calendario, y mi esposo hizo el envío del dólar. No debe haber contribuido a apaciguar a mi suegra. Entonces pasó algo, mi suegro llamó a mi esposo y le pidió que fuera solo. Mi esposo fue el sábado por la tarde. Volvió 3 horas después. Mi suegro le mostró a mi esposo sus estados de cuenta. Durante los últimos 8 meses, mi suegra había estado retirando efectivo en montos de $200 a $500 cada pocas semanas. Los retiros sumaban casi $6.000. Mi suegro lo vio cuando llegó a sus oídos que mi suegra decía que estaban pasando apuros. Las alarmas se encendieron en su cabeza y comenzó a ver las cuentas. Mi suegra dijo que el dinero era para gastos del hogar. Pero los números no cuadraban. La confrontó con más firmeza. Mi suegra finalmente admitió que le había estado prestando dinero a su amiga Débora, una de las que recibía esta pensión inventada por este grupo aquelarrico de suegras con derecho. Débora estaba pasando por un divorcio y necesitaba ayuda con honorarios legales y gastos de vida. Mi suegra dijo que no podía abandonar a una amiga en crisis. De hecho, Débora no estaba recibiendo ningún pago por aprecio, ni antes del divorcio. Mi esposo le preguntó a su padre por qué le contaba esto.
Mi suegro dijo que porque mi suegra le había pedido a mi esposo dinero mensual, mientras ella estaba regalando sus ahorros a su amiga. También dijo que mi suegra llevaba meses quejándose de mí con Débora. Aparentemente Débora fue quien sugirió la idea del pago mensual desde el principio, aunque ella no estaba recibiendo ningún pago mensual. Pero para sorpresa de algunos pocos en Reddit, Débora también odiaba a su nuera porque no llegaba a los estándares de su hijo. Mi cuñada me llamó 4 días después de que mi esposo hablara con mi suegro. Estaba molesta porque mi suegra había iniciado una nueva campaña. Como el enfoque directo falló, ahora les decía a los parientes lejanos que mi esposo y yo le impedíamos ver a futuros nietos. Lo cual es imposible, porque todavía no estamos planificando tener alguno. Mi esposo decidió enviar un mensaje general, no recuerdo cómo se llaman, a la familia extendida. No es un grupo, pero sí es el mismo mensaje para todos. Quería que todos supieran lo que estaba pasando, y que eviten darle dinero a mi suegra. Mi suegra es como esos perros enfermos a los que hay que controlarles la comida, y si les das demasiado, se ponen mal. En lugar de hincharle la barriga, se le hincha el ego y el derecho a mi suegra. De hecho, contó también la parte del envío del dólar, a lo que varios familiares se sumaron. Creo que ahora recibe algo de $7 al mes entre todos los que aportan en esta buena causa. Mi suegra dijo que mi esposo era una decepción y que lamentaba todo lo que sacrificó por él. Pero no se lo dijo directamente a mi esposo, sino a través de terceros. Mi suegro volvió a llamar porque mi suegra se negaba a hablar con él también. Se mudó al cuarto de huéspedes. Mientras tanto, pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono con Débora. No es bueno que dos personas tóxicas pasen tanto tiempo juntas, es como un micrófono retroalimentado negativamente. Hace 2 días pasó algo más. Mi cuñada me llamó por la noche. Dijo que necesitaba que supiera algo, pero que tenía que prometer no decirle a mi esposo que venía de ella. Le dije que no podía prometerlo porque mi esposo y yo no guardamos secretos. Tampoco quería estar sentada sobre un secreto importante. No quería escucharlo a menos que pudiera hablarlo con mi esposo. Dijo, está bien, pero por favor ten cuidado con la información. La madre de Bryce, su suegra, tomó un café con mi suegra la semana pasada. La madre de Bryce le mencionó a mi cuñada que mi suegra parecía diferente últimamente. Hablaba constantemente de dinero y respeto. Luego, mi suegra intentó que la madre de Bryce le pidiera pagos mensuales a mi cuñada. La madre de Bryce se rió y dijo que no, que es lo que las personas normales harían con esa idea. Mi suegra dijo que quizá deberían considerar iniciar esa tradición para mostrarles a los más jóvenes el respeto a los ancianos. Pequeño comentario, es una maldita mujer de 58 años, que aún se puede considerar joven, no se está por morir mañana, por desgracia. La madre de Bryce lo consideró absurdo y le dijo a mi suegra que los padres no cobran a sus hijos por criar. De nuevo, todo como lo indica el protocolo de las personas sin derecho. Ahora viene la parte que quizás podría enojar a mi esposo, y mi cuñada no quería agregar más drama al fuego. Mi esposo ya estaba perdido para su madre, yo ya lo había envenenado demasiado, pero aún había tiempo para su hermana. Mi cuñada no sabía cómo podía tomar esto. Le conté todo a mi esposo. Estaba enojado por cómo su madre se refería a él, pero no lo tomó tan mal como su hermana pensaba. Anoche, la abuela de mi esposo llamó. Es la madre de mi suegra y tiene 81 años. Si alguien podría caer muerta mañana es ella, pero esperemos que eso no suceda porque es de las buenas. No llama mucho porque tiene artritis y le cuesta usar el teléfono. Cuando llama, es porque pasa algo serio. Como cuando el televisor no funciona bien y está por comenzar la novela. O cuando hay algún drama familiar, curiosamente, muchas veces, iniciados por su hija. Quería que mi esposo le explicara lo que estaba pasando con mi suegra. La novela no se la pierde, pero algunos capítulos del drama familiar sí. Después de tantos años de pertenecer a la familia, algunos capítulos se los salta. Mi esposo le contó toda la historia de principio a fin. Ella escuchó sin interrumpir, pero cuando terminó, pidió que yo también estuviera en altavoz. No lo dijo así, solo que usara esa función moderna para que yo también oyera. Dijo textualmente, o al menos lo que recuerdo, no la he criado bien, me faltaron algunos azotes. Ten en cuenta que era otra época. Luego continuó. Cuando se casó con mi yerno, esperaba un cierto estilo de vida que el salario de él no podía proporcionar. Sin embargo, yo nunca le enseñé a no trabajar. No era común en mi época que una mujer trabajara, pero en casa siempre había cosas que hacer, como ordeñar una vaca o recoger los huevos. Pero eso no se le había pegado, por eso ni como ama de casa servía. Mi suegra intentó el mismo esquema de pago mensual con ella y el abuelo de mi esposo hace 15 años. Mi suegra necesitaba ayuda con los gastos y pidió $300 al mes. Todo esto oculto de mi suegro. Que hace 15 años era mucho más dinero que ahora gracias a la inflación. El abuelo de mi esposo se negó y mi suegra no les habló por casi un año después de eso. De hecho,
No están en una muy buena relación en este momento. La abuela de mi esposo le dijo que se mantuviera firme y que siguiera haciendo lo mismo, que iba por buen camino. También que iba a llamar a mi suegra y a decirle algunas verdades. Al parecer, la artritis no le impide intervenir en el drama familiar. Más tarde mi cuñada llamó, que es de las pocas personas con las que mi suegra aún tiene contacto, para decirle que la abuela le gritó por 20 minutos. Hubieran sido más, pero cuando comenzó la música de la intro de su novela, tuvo que dejar de gritarle. Aparentemente mi suegra lloró durante casi toda la llamada. Después de que la abuela colgó, mi suegra llamó a mi cuñada y dijo que toda la familia estaba en su contra. Mi cuñada le dijo algo como, no puedes culparlos, y ella le colgó. Creo que ha salido de la lista de mi suegra también. Ahora, estamos aquí. Mi suegra no habla con mi esposo, mi suegro, mi cuñada ni la abuela. Bloqueó a todos en su teléfono y puede que a mi cuñada también. Mi suegro dijo que ella sale de casa todos los días para pasar tiempo con Débora. Está considerando qué hacer con su matrimonio si esto continúa. Actualización 2. Mi suegro solicitó una separación legal hace 3 semanas. Mi suegro ha encontrado más mentiras de su esposa y está tomando el camino que lleva a la grande. Mi suegra había abierto una tarjeta de crédito a nombre de ambos y cargado $8.000 en ella. La mayoría eran adelantos de efectivo. Cuando mi suegro preguntó a dónde fue el dinero, mi suegra respondió que no era asunto suyo. Mi suegro contrató a un abogado. El abogado le aconsejó proteger su pensión y ahorro separando legalmente sus finanzas. Ahora ha presentado los papeles de separación y muy probablemente luego los de divorcio. Mi suegra los recibió en la casa mientras mi suegro jugaba golf. Llamó a mi esposo gritando, luego de probablemente haberlo desbloqueado. Mi esposo la puso en altavoz. Me culpó de destruir su familia. Y cuando lo hizo, yo dije, buen día, suegra. Continuó hablando mal de mí todo el rato, porque era la culpable de todo, pero dejé de escucharla porque me fui a la cocina a hacerme una tostada. Mi esposo le dijo que colgaría si no paraba. Ella siguió y él colgó. Mi suegro le dijo a mi esposo que mi suegra podía quedarse en la casa por ahora, pero vivían vidas completamente separadas. Mi suegra pasa todo el día hablando con Débora y llorando. Mi cuñada visitó a sus padres por separado durante este tiempo. Vio primero a mi suegra, así que no está en la lista negra. Allí confesó para qué eran los $8.000 que gastó en 2 meses. Débora necesitaba ayuda con el depósito y el primer mes de alquiler cuando se mudó a un nuevo apartamento. También necesitaba dinero para reparar el coche y para comprar muebles. Para mi suegra eran necesidades legítimas. Mi cuñada preguntó si se daba cuenta de que destruyó su matrimonio por ayudar a una amiga que debía encargarse de sus propios problemas. Mi suegra empezó a llorar y le dijo que se fuera. Luego mi cuñada habló con mi suegro. No parece estar muy mal con la separación, creo que sabe que es necesario. No quiere que ella desperdicie todo el dinero de su retiro en ayudar a sus amigas. Entonces mi cuñada descubrió algo que empeoró todo. Un familiar de Bryce trabaja en la misma empresa donde trabaja el exmarido de Débora. Bryce mencionó la situación casualmente y el primo dijo que el divorcio de Débora no era lo que mi suegra creía o había contado. Débora y su esposo no se estaban divorciando realmente. Estaban separados temporalmente mientras él trabajaba en otro estado por contrato. El trabajo duraría 6 meses. El esposo le enviaba dinero regularmente y Débora no estaba en apuros financieros. Mi cuñada investigó y confirmó que el esposo de Débora volvía en 3 semanas. O mi suegra entendió todo mal o Débora le mintió deliberadamente. Mi cuñada se lo contó a mi esposo y él decidió contárselo a su padre. Mi esposo sugirió que alguien debía decir la verdad sobre la situación de Débora. Mi suegro dijo que él se encargaría. Sentó a mi suegra 2 días después y le expuso todo lo que mi cuñada descubrió. Según mi suegro, mi suegra se quedó completamente en silencio como si esta información fuera nueva. Para mi suegro, la vio darse cuenta de que la habían usado. Al día siguiente, mi suegra fue al apartamento de Débora. Estuvo más de 1 hora. Cuando volvió, estaba muy enojada. Cuando le contó lo que pasaba a mi suegro, básicamente mi suegra le dijo que Débora la había usado y que le confesó que lo hizo porque mi suegra era muy influenciable. Para mi suegro, el matrimonio ha terminado de todas formas, no cambia nada que mi suegra le haya creído a Débora o sea toda una pantomima de las dos. La separación sigue, y probablemente pediría el divorcio cuando pasara el periodo legal de espera. Si me preguntan a mí, aunque nadie necesita mi opinión, mi suegra sabía de todo y probablemente nunca le dio dinero a Débora. Solo está usando a su amiga para que le tengamos pena, y pensemos que es una víctima. Mi suegra llamó a mi esposo después de la confrontación con Débora. Dijo que había cometido errores, pero estaba dispuesta a reparar todo el daño que causó. No sonaba a una disculpa realmente, solo era ella diciendo, Débora fue la mala, yo solo fui engañada por ella. Mi esposo piensa como yo al respecto de todo esto.
Mi cuñada y Bryce pasaron por nuestra casa ayer. Mi suegra le está diciendo a las personas que mi suegro la abandonó, a pesar de que ella es la víctima de esto. Mi suegro piensa vender la casa en el divorcio y dividir el dinero. Él puede con algo más pequeño y con menos mantenimiento para pasar tiempo disfrutando de su retiro. De hecho, ya está buscando sitios cerca de una cancha de golf, que es donde pasará la mayoría del tiempo, probablemente. Actualización 3. Mi suegra había estado quedándose con Débora, luego de que mi suegro hiciera oficial la petición de divorcio. Pero el esposo de Débora le dio un ultimátum sobre ella, o su amiga o su matrimonio, y Débora eligió su matrimonio. Como sospechaba, el dinero ni siquiera fue a Débora, mi suegra lo usó en no sé qué cosa. Según mi cuñada, hubo una confrontación en casa de Débora. Mi suegra estaba siendo difícil y el esposo de la amiga comenzó a cuestionarse por qué ella estaba allí. Débora tomó el camino de salvar a su matrimonio. Mi suegra llamó a mi cuñada y le pidió si podía quedarse con ella temporalmente. Mi cuñada se negó, aunque no fue tan directa, sino que le dio alguna excusa de por qué no podía quedarse allí. Luego llamó a mi esposo pidiendo lo mismo. Mi esposo le respondió que haría lo que yo quisiera hacer, y ya saben cuál fue mi respuesta. Mi esposo le sugirió usar todo el dinero que supuestamente era para el divorcio de Débora, pero mi suegra ya lo había gastado. Al final, mi suegra se quedó en un motel económico. Lo pagó con una de sus tarjetas. Mi cuñada dijo que su madre la llamaba cada día quejándose de las condiciones. La habitación era pequeña, las paredes delgadas, el estacionamiento inseguro. Mi suegro finalizó la venta de la casa hace 2 semanas y le dio su parte a mi suegra. Ahora ella es libre de buscar su propio lugar. Incluso si no tiene grandes pretensiones, podría comprar un lugar pequeño como planea hacer mi suegro. Aunque, a juzgar por las pretensiones de mi suegra, no encontrará nada acorde a sus estándares. La semana pasada, mi suegra gastó $4.000 de ese dinero en un crucero de 3 semanas. Le contó a mi cuñada que eso es lo que necesita ahora para superar su divorcio. Mi cuñada le aconsejó no seguir viviendo en un motel y encontrar un sitio permanente, pero mi suegra no la escucha. Mi esposo y yo no hemos tenido contacto directo con mi suegra durante todo esto, lo cual es una bendición. Creo que hemos vuelto a estar bloqueados, o al menos yo. Pero es también posible que mi esposo también lo esté luego de no dejarla quedarse. Mi esposo ha estado viendo a su padre con regularidad, ya que juegan golf los fines de semana. Mi suegro está bien. Está por comprar un condominio cerca de su club. Es pequeño pero moderno. Mi cuñada espera que mi suegra toque fondo pronto y aprenda algo, pero tampoco le preocupa esperar que eso suceda. No sé qué sucederá cuando regrese del viaje o cuando acabe el divorcio. En algún momento se dará cuenta de que su vida está en caída libre, y va a ser una realidad muy fuerte. Pero en lugar de escuchar a las pocas personas que aún la toleran, ella parece que lo sabe todo. De cualquier forma, ya no es mi asunto. Mi esposo y yo estamos planeando un viaje el próximo mes. Algo que hemos pospuesto por trabajo y drama familiar. Vamos a Islandia por 10 días. Sin contacto con nadie, excepto entre nosotros. Sin problemas de suegra, sin caos familiar, solo nosotros, las auroras y el silencio. Así están las cosas. Sin reconciliación, sin reunión entre lágrimas, sin lecciones aprendidas del lado de mi suegra, solo una familia que ahora es más pequeña y quizá mejor por ello. Mi esposo habla con su padre y su hermana con regularidad. Habla con su abuela mensualmente. No habla con su madre. Actualización 4. ¿Esta será la actualización postdivorcio, quizás la última? Mi suegra regresó del viaje y probó si mi cuñada y mi esposo habían cambiado de idea sobre dejarla vivir con ellos. La respuesta fue la misma que antes del viaje. Así que ella regresó a un motel. El divorcio se terminó y mi suegro comenzó a salir con alguien. No sé si llamarle salir, porque mi suegro no dice que sean citas, sino 2 personas divorciadas pasando el tiempo juntas. Se conocieron en su club y suelen tomar té frío y conversar. Nada romántico, según sus palabras. Eso literalmente volvió loca a mi suegra, que llamó a mi esposo y a mi cuñada para hablar mal de su padre. Pero ambos le explicaron, de diferentes formas, que él merecía seguir adelante y que ella también podía hacerlo. Lo cual no estaba en los planes de mi suegra, y por eso mi esposo la bloqueó a ella y creo que mi cuñada también. Es que llamaba cada 2 horas por lo mismo. La abuela de mi esposo sufrió un pequeño problema de salud, pero no fue más que un susto y regresó pronto a su casa. Aún sigue mirando sus novelas, solo tiene que hacer algunos leves cambios en sus hábitos. Mi suegra finalmente tuvo que dejar su motel y buscar una opción más permanente, se le estaba terminando todo lo que obtuvo en el divorcio. Así que estuvo una semana completa llamando a todas horas a cualquier amigo, familiar o conocido que pudiera permitirle quedarse. Finalmente encontró una amiga con la que no hablaba desde hacía mucho, alguien que también está divorciada y es probable que sea como mi suegra, y ahora están viviendo juntas a unas 2 horas de aquí. No sé cómo es ese arreglo,
pero trae un poco de paz. De hecho, ella ha encontrado un trabajo por la tarde para complementar sus ahorros y tener con qué vivir. Tal vez esa amiga es una buena influencia o tal vez la necesidad la ha llevado a trabajar. ¿Sería la mala si ahora le pido una mensualidad por haberla empujado a obtener un trabajo? Sería poético, realmente, aunque no quiero atraerla a mi vida.